Dale. Mi nombre es Soledad Arqueros, yo en este momento estoy coordinando el área de estudios urbanos y simplemente quiero darles la bienvenida a este primer encuentro virtual del ciclo de agendas urbanas y ambientales en debate, que bueno, se inicia con un tema que nos preocupa mucho a todos, ¿no? Como es la situación de los humedales en este contexto de desarrollo extractivista, las alternativas comunitarias a esas lógicas de desarrollo y bueno, todo el proceso de debate de la ley de humedales. Sofi va a hacer las presentaciones formales, pero no quería dejar de agradecerle a los expositores por sumarse al panel y por compartir con nosotros sus saberes y miradas sobre este tema tan relevante. Y por último, quería destacar el trabajo del equipo del área de estudios urbanos, en particular de Sofía Estelarra, Florencia Rodríguez, Mercedes Nachman, Melina Tobías, Tomás Capalvo y Denise Brickman, bueno, que trabajaron mucho para que este encuentro fuera posible. Así que dicho esto, Sofi, si querés presentar la mesa, y yo me quedo por YouTube, y nos vamos chateando por WhatsApp. Bueno, muchas gracias, Sole. Gracias ahí por estar armando toda esta gestión para que sea posible el conversatorio. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que eso, un poco lo que decía Sole, estamos muy contentos de poder realizar esta actividad en este contexto tan complejo de la situación, bueno, de pandemia, del COVID-19 y también de esta situación tan trágica que estamos transitando con la quema de humedales y ahora de bosques. Así que bueno, este conversatorio tiene un poco el propósito de dialogar justamente en torno a eso, esta situación que se está viviendo en el delta del Paraná y los humedales en general. También pensar o reflexionar un poco en torno al debate de la ley de presupuestos mínimos en humedales que está actualmente en discusión en diputados. Y finalmente las distintas alternativas comunitarias, sustentables, existentes, un poco para visorar otros futuros en la salida de la conflictividad actual en torno a los humedales, pero también en torno a la pospandemia, ¿no? Así que bueno, contamos con un panel realmente muy hermoso, con personas muy conocedoras y muy comprometidas en torno a la cuestión de los humedales y también en torno a las poblaciones que los habitan. Así que bueno, la primera persona que va a hablar es Roberto Bo, que es responsable del Grupo de Investigaciones de Ecología de Humedales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y también es integrante de Fundación Humedales. Así que bueno, muchas gracias Roberto ahí por participar. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento de la invitación que me hicieron acá mis colegas del Instituto de Estudios Urbanos, del Instituto Gino Germani, y además muy contento de compartir esta mesa con tres colegas a las que quiero y valoro mucho. Así que con mucho gusto les voy a hablar hoy un poquito de la necesidad de conservar nuestros humedales y cómo necesitamos algunos aspectos claves para incorporar en esa ley de presupuestos mínimos que todos queremos que efectivamente contribuyan a dicha conservación. Yo preparé un PowerPoint, así que se los voy a presentar ahora. Si lo ven, me dicen. ¿Lo ven? ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces quiero hacer verdaderamente aportes constructivos a la discusión que estamos viviendo en este momento. Y en ese sentido, como ustedes saben, en los últimos tiempos, yo diría desde hace ya algunas décadas, tanto aquí en Argentina como en el mundo, los humedales son el foco de atención y también el foco de conflictos. Ustedes saben que estamos viviendo una nueva realidad relacionada con el cambio climático, pero también la actual o reciente coyuntura económica está haciendo que se generen conflictos por los humedales entre distintas visiones que podríamos llamar desarrollistas, productivistas, versus las ambientalistas, conservacionistas, una discusión entre la visión antropocéntrica versus la visión ecocéntrica, e incluso se están renovando visiones, a mi entender, erróneas de otras épocas, que plantean que los humedales son inundables y por lo tanto improductivos e insalubres. Claramente necesitamos un debate amplio, necesitamos tener conceptos claros y obviamente defender las distintas visiones con suficientes fundamentos.
creo que eso es lo fundamental si queremos tener una ley de presupuestos mínimos y que no nos pasen las cosas que nos están pasando a lo largo de todo el valle aluvial de nuestro Paraná y particularmente en el Delta. Me parece entonces necesario que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos básicos. Yo utilizo, como otros colegas, el concepto de conservación como un concepto amplio e integrador que implica, según el caso, implementar medidas de preservación, de restauración o incluso de uso sustentable. ¿Y qué sería la sustentabilidad? Más allá que a veces no nos ponemos de acuerdo y hasta usamos los términos en forma inversa, a mí me gusta seguir lo que dice un referente argentino que es Galopín, que nos habla que la sustentabilidad es un estado a alcanzar. Y aunque parezca contradictorio, ese estado es dinámico porque tiene que interaccionar con distintos factores externos y por lo tanto está sometido a cambios permanentes. Y también claramente tiene que interactuar con factores internos, por ejemplo, las distintas visiones y acciones que ejercen los distintos integrantes de una sociedad. Esto implica, básicamente, la sustentabilidad no es otra cosa que preservar la identidad del sistema considerado y lo tenemos que hacer tanto desde una perspectiva ecológica como sociocultural y económico-productiva. El desarrollo sustentable entonces sería el proceso de cambio para lograr dicha sustentabilidad y como todos sabemos, aunque nos lo quieran hacer creer, el desarrollo sustentable no es un crecimiento económico y menos cortoplacista y menos para unos pocos. Claramente debe analizarse desde las tres perspectivas que le comenté, pero sin olvidar que la sustentabilidad ecológica es la base sobre la que se sostienen las otras dos. Esta idea en mente, yo les propongo pensar en que tenemos que conservar nuestros humedales. ¿Y qué son los humedales? Y bueno, básicamente son ecosistemas que se inundan. Esa dinámica de inundaciones es en definitiva la que determina su existencia, la diversidad de tipos, ciclos de materia y de energía particulares que hacen que los humedales se encuentren entre los sistemas más productivos y biodiversos del mundo, aunque algunos piensen otra cosa. Como tenemos que ponernos de acuerdo de qué es un humedal, porque obviamente por su particular dinamismo el humedal es un sistema complejo, nos pusimos de acuerdo hace un tiempo, y ya esta discusión está saldada, de qué son los humedales. Son ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes netamente terrestres y netamente acuáticos. Como tenemos que identificarlos en la práctica, hay rasgos distintivos que permiten identificar un humedal como la biota particularmente adaptada a sus particulares condiciones, básicamente las que comúnmente llamamos plantas acuáticas o plantas hidrófitas, y hay suelos particulares, que son los suelos hídricos, o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Esta definición fue consensuada, discutida suficientemente y ha sido adoptada ya por el Consejo Federal del Medio Ambiente, o sea, el COPEMA. Lo que ocurre es que nosotros también adoptamos o adherimos a la Convención de Ramsar, que como ustedes saben tiene como finalidad contribuir a la conservación de los humedales. Y como ustedes ven en esta diapositiva, la definición que nos propone Ramsar es una definición enumerativa y quizás no del todo precisa para poder identificar los humedales. Nos dice qué ambientes pueden ser considerados humedales y no cómo podemos identificarlos. Obviamente es una definición que no podemos ignorar porque adherimos al Tratado de Ramsar, pero lo que también me parece interesante es que, según esta definición, los ambientes acuáticos continentales, por ejemplo, ríos y arroyos, de lo que dependen, por ejemplo, muchos bañados o esteros que forman parte de la planicie aluvial, por ejemplo, de un río como el Paraná, o los costeros marinos, son también considerados humedales. ¿Qué determina que un humedal sea tal y la variedad de tipos de humedales? El emplazamiento geomorfológico, la posición topográfica que tiene el humedal en el paisaje. Y los hay, por ejemplo, fluviales que dependen del desborde o de la inundación de un río, y los hay, por ejemplo, depresionales, como por ejemplo los mallines de nuestra Patagonia. Como verán aquí, tenemos distintos tipos de humedales, tanto en Argentina como en el mundo, y en nuestro país tenemos estas 6 variedades de tipos por su emplazamiento geomorfológico. Pero lo que importa básicamente del humedal es su hidroperíodo. Ese pulso de aguas altas y bajas que, como dicen dos referentes de este tema como Neif y Malvares,
son el control más importante sobre los procesos y la biota que tiene lugar en los humedales. Y el hidroperíodo es entonces cómo varía el nivel del agua, por ejemplo, a lo largo del año, pero también importa qué altura tiene esa agua, cuánto tiempo permanece esa agua, con qué frecuencia de ocurrencia el humedal se inunda y en qué momento del año. Esto es lo que determina el particular funcionamiento y la particular existencia del humedal. Y como nuestro país es muy grande, tiene variados climas, variadas condiciones hidrológicas y variadas condiciones de relieve, tenemos una enorme diversidad de tipos de humedales que los podemos agrupar en sistemas de paisajes de humedales, o sea, donde todo el paisaje está constituido por humedales, como podría ser en Iberá o en el delta del Paraná, y paisajes con humedales, como por ejemplo en la Patagonia, donde si bien los humedales no predominan, son claramente importantes porque en algunos casos constituyen una de las principales fuentes de agua. Les quiero contar que al respecto, históricamente, hemos venido trabajando en inventariar estos humedales a distintas escalas y tenemos ya un trabajo realizado, muchos colegas, sobre las grandes regiones de humedales del país y cómo podemos identificar, por ejemplo, las zonas ocupadas por humedales, por ejemplo, a través de la presencia de los suelos hídricos que los caracterizan. Los humedales cumplen determinadas funciones ecológicas. Son procesos que tienen lugar entre la estructura del humedal, o sea, las interacciones que tienen sus distintos componentes, y los factores ambientales que los condicionan. Pero lo que quizás nos permite a nosotros percibir esas funciones son los valores, el valor que nosotros le damos a esas funciones que pueden o no ser percibidos por nosotros como bienes naturales comunes o como servicios ecosistémicos. Lo importante, o lo que es interesante tener en cuenta, es que las funciones, si el humedal no es destruido, permanecen constantes. Lo que no permanece constante es quizás la valoración de esas funciones a lo largo del tiempo. Y eso varía entre culturas también, o incluso entre los diferentes actores que integran una sociedad. Y, por ejemplo, este es uno de los factores por los cuales, obviamente, hay distintas visiones. No quiero extenderme mucho, pero sí quiero contarles ejemplos concretos de cuáles serían esas funciones. Por ejemplo, una función hidrológica clave es el almacenamiento de agua superficial. El humedal se inunda y almacena agua. Esa agua puede estar disponible para nosotros y además, por ejemplo, los humedales amortiguan el efecto de las inundaciones extremas. Ustedes saben que clásicamente se habla de los humedales como grandes esponjas. Una función biogeoquímica es hacer ingresar nutrientes al sistema, pero también remover los nutrientes o los contaminantes que están de más. Así que los humedales también funcionan como grandes riñones y nos permiten obtener agua de calidad y nos permiten obtener una alta producción vegetal y, como dice acá, proveen hábitat para una enorme diversidad de fauna, de las cuales, por ejemplo, las comunidades originarias y nuestras comunidades actuales hacen uso para cubrir sus requerimientos básicos. Este gráfico muestra, no los voy a discutir acá, un montón de funciones ecosistémicas y de bienes y servicios que derivan de los humedales y por lo tanto los tenemos claramente que conservar. Entonces, ¿qué debemos conservar de nuestros humedales? Bueno, básicamente la diversidad biológica y la diversidad también de condiciones abióticas, es decir, lo que nosotros llamamos la diversidad ecológica que pone énfasis en sus componentes. Pero muy importante es conservar la integridad ecológica. ¿Y qué es la integridad que se menciona mucho, por ejemplo, en los proyectos de ley que estamos discutiendo? Es el grado en el cual cualquier sistema, en este caso de humedales, mantiene su estructura, es decir, como yo les dije, las interacciones entre los componentes y por lo tanto funciona. Tenemos que asegurarnos que el humedal funcione de la forma más natural posible y eso está íntimamente relacionado con el adecuado mantenimiento de su régimen hidrológico natural, su alternancia de crecientes o bajantes, de época de inundación, de época de seca, etc. Si el humedal funciona bien, tiene un buen estado de salud. Y esa salud está íntimamente relacionada con su resiliencia, o sea, la capacidad que tiene ese humedal para poder recuperarse ante un disturbio y mantener su organización básica y su autonomía a lo largo del tiempo. No todos los humedales tienen la misma resiliencia. Y no es cierto que, bueno, podemos hacer cualquier cosa en el humedal,
Total, después dejamos que la naturaleza actúe y enseguida se recupera. Afortunadamente, muchos humedales se recuperan relativamente rápido, pero otros tipos no. Bueno, con esta idea, obviamente, la diversidad ecológica o la integridad o la salud se traducen en algo que también es nuestro deber conservar, que es la diversidad, integridad y salud sociocultural, que tiene que ver con cuestiones religiosas, históricas, arqueológicas y básicamente modos de vida y actividades tradicionales de las comunidades locales que, como siempre digo, por su respeto a la naturaleza, por su particular experiencia de vida y por entender cómo funciona el humedal, normalmente realizan actividades, modalidades e intensidades de esas actividades adaptadas al normal funcionamiento ecológico. Y si hacemos esto, estamos volviendo a lo que les dije hace un ratito, estamos preservando la identidad del sistema ecológico y de su gente, o sea, garantizando su sustentabilidad. Entonces, la gran pregunta es, y la gran discusión que se plantea en estos días y que se generan temores infundados, ¿podemos ocupar los humedales y realizar actividades productivas en ellos? Claramente la respuesta es sí, pero no cualquier actividad y de cualquier forma. Las tenemos que hacer con tipos, con modalidades, con intensidades, cubriendo determinadas superficies y utilizando infraestructuras menos duras, menos resistentes, pero más resilientes, que efectivamente conserven la identidad y la integridad del humedal. Básicamente, las actividades que hagamos los humanos deben adaptarse al particular funcionamiento ecológico y no al revés. Y lo que no debemos hacer, y lamentablemente pasa, es trasladar modelos de intervención extralocales propios de otras regiones o de otros tipos de ecosistemas. Y obviamente lo debemos hacer, menos aún, si debido a ese enorme poder de transformación que ya como seres humanos tenemos, y la capacidad de eliminación que tenemos de esos humedales, a la luz de los conocimientos y experiencias actuales, muchas de esas prácticas ya claramente sabemos que no son sustentables en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, perdón la interrupción, Roberto, estamos entrando a los 15, tenés 5 más. Sí, está perfecto, está perfecto. Entonces, ¿queremos contribuir efectivamente a la conservación de los humedales y por lo tanto a mantener y mejorar la calidad de vida de todos? Bueno, básicamente tendríamos que cumplir con las leyes vigentes. Hay muchas leyes, partiendo del artículo 41 de la Constitución, que efectivamente nos dicen qué deberíamos hacer para conservar nuestros humedales, entendiendo la conservación en sentido amplio. Pero también es necesario contar con una ley más específica, con una ley de presupuestos mínimos, que como digo acá, claramente no es todo, tiene que ir acompañada de políticas públicas, tiene que tener esas políticas públicas adecuado sustento científico y técnico, debe contar con una mayor presencia de un Estado que actúe como regulador y podamos, entre otras cuestiones, a través de los organismos de gestión específicos, con personal y medios suficientes, tener más acciones concretas en los territorios, pero sin duda la ley es un instrumento básico y claramente no podemos esperar más. Entonces, ¿queremos una ley? Sí, la necesitamos en forma urgente, pero también queremos una buena ley. Y para que esa ley sea buena, muy rápidamente, y para terminar, les quiero contar algunos puntos que me parecen básicos. La primera es incluir y explicar en forma relativamente clara y precisa algunos de los conceptos que yo traté de explicarles hoy acá. Favorecer la realización de un adecuado inventario a distintas escalas. No es hacer un inventario no es hacer solo un mapa, es saber qué humedales tenemos, dónde están, cuántos hay y en qué estado están. Una ley de humedales lo suficientemente buena tiene que contemplar que nuestro país tiene distintas realidades socioambientales, no solo de paisajes de humedales y con humedales, sino de zonas con tipos, con orígenes de humedales, con funcionamientos e incluso historias de uso diferenciales. A partir de ese inventario, claramente debemos fomentar el ordenamiento ambiental territorial, que no debe concentrarse solo en los humedales, porque los humedales no se entienden si no se entiende su contexto. Por ejemplo, si yo corto un río que alimenta
un humedal, perdón, claramente el humedal no va a tener razón de ser. Entonces, tenemos que hacer un ordenamiento que contemple los humedales y su contexto y que contribuya a algo que es claramente urgente y básico y que trasciende el tema de los humedales, que es la urgente ley de ordenamiento ambiental territorial de todo el país. Ese ordenamiento ambiental territorial claramente tiene que surgir de una planificación ambiental efectivamente participativa que incluya a los genuinos representantes de los distintos agentes sociales y que contemple primordialmente las particulares experiencias, percepciones e intereses de las comunidades locales. En el ordenamiento ambiental territorial claramente debemos regular los usos, pero también debemos contar con adecuadas y suficientes áreas de preservación e identificar y priorizar la restauración de los humedales degradados. Terminando, la ley debe favorecer prácticas resilientes, debe obviamente determinar determinada moratoria y el necesario manejo precautorio con responsabilidad socioambiental de las cosas que ya sabemos que no funcionan para garantizar la integridad ecológica o de las que pensamos que lo pueden hacer hasta tanto eso no se demuestre fehacientemente. Obviamente debemos prohibir o evitar la expansión de modelos de ocupación o de producción extralocales que por ser intensivos o por tener modalidades e infraestructuras duras, no garantizan la integridad ecológica. La ley también tiene que recordar que los humedales están y estarán cada vez más afectados por el cambio climático. Eso implica adaptarnos, pero como siempre digo, adaptarnos no implica resignarnos, sino mitigar sus efectos negativos y evitando potenciarlos o sinergizarlos con intervenciones propias de otras realidades socioambientales o visiones de otras épocas, como puede darse en este caso la combinación de una condición de seca muy marcada y extraordinaria con prácticas que no necesariamente en todos los casos corresponden a la integridad ecológica del humedal. Claramente, la ley debe propender a tener una autoridad de aplicación fuerte, que entiendo que debe ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y de una vez por todas darle el peso político que le corresponde a las entidades específicas de ambiente con las capacidades operativas que necesita. Claramente somos federales, debemos favorecer su articulación con el COPEMA, debemos favorecer el diálogo con otros ministerios y entre las distintas provincias, municipios, etcétera, y debería contar la autoridad con un consejo consultivo que desde ya incorpore a la academia y a los representantes de las organizaciones locales. Y fundamentalmente, y termino con esto, la ley debe crear y apoyar un programa nacional de humedales, un programa nacional de humedales que trascienda a los gobiernos, que garantice que hagamos el necesario inventario, pero una vez que lo terminemos, que podamos monitorear y controlar el cumplimiento de la ley, que favorezca la generación e integración de conocimientos científicos y técnicos que nos falten, que favorezca la creación o la determinación de lineamientos específicos para cualquier proyecto haga la correspondiente evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, particularmente adaptada a los humedales y obviamente a través de entidades independientes y con capacidad científico-técnica. Y reconocer también a los que cumplen la ley y sancionar efectivamente a los infractores. Pensamos que para todo esto el programa claramente necesita un importante apoyo en términos de personal capacitado, medios adecuados y suficientes, y desde ya, como digo siempre, una actitud activa y comprometida de todas y todos nosotros. Bueno, he terminado y obviamente a disposición para que sigamos discutiendo. Bueno, ahí estoy, sí. Muchas gracias, Roberto. Ahora va a hablar Laura Prol, es antropóloga, coordinadora del área de humedales de Taller Ecologista de Rosario. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. También un gusto estar con ustedes, con los integrantes del área de investigación del Gino Germani y con los colegas expositores. Bueno, yo no voy a hacer una presentación en diapositiva, preparé un breve texto y lo voy a estar leyendo a modo de
de guión para no perderme en la exposición. Y bueno, cuando recibí la invitación pensé que era una oportunidad interesante para poder repasar un poco estos 8 meses en los cuales el Delta del Paraná está en llamas, ¿no? Me pareció una oportunidad interesante. Entonces, bueno, la idea es referirme a este caso, compartiendo una lectura acerca de cómo a nuestro entender hemos llegado a este proceso que realmente lo ponemos en signo de pregunta, y quizá también de afirmación, es un proceso de devastación que está en curso. ¿Qué acciones desde las organizaciones creemos que deberían realizarse en lo inmediato? Y en ese sentido, mi exposición va a estar centrada en una preocupación por la participación pública, sea ciudadana, popular, como la querramos llamar, que a nuestro modo de ver ha sido un faltante importante en todo este proceso. Y muy breve, al final, ¿qué puede aportar una ley de presupuestos mínimos para prevenir o evitar que se vuelva a repetir un proceso como el que estamos viviendo hoy? Bueno, yo integro Taller Ecologista y toda esta temática la venimos trabajando con otras 3 organizaciones amigas, compañeras, que estamos en el programa Humedales Sin Fronteras, en el cual también participan organizaciones de Brasil, Bolivia y Paraguay, ¿no? Que, digamos, todas integramos el sistema de humedales de los ríos Paraguay y Paraná. Bueno, para ordenar la exposición voy a tomar los 3 aspectos mencionados en el título de la charla, ¿no? Devastación, preservación y alternativas también. Empiezo por devastación. Bueno, en primer lugar señalar que los incendios suceden a escala regional en el Valle de Inundación del Paraná, del Paraguay y también en los humedales del Pantanal. Como decía recién, forman parte de todo este gran sistema de humedales de los ríos de la Cuenca del Plata. A mi modo de ver, a nuestro modo de ver, los incendios están vinculados a una serie de factores que están presentes en toda la región. Yo me refiero a 3 que me parecen importantes, que están allí, digamos, vinculados a lo que sucede en el Delta del Paraná. Bueno, en primer lugar, las condiciones ambientales y climáticas. Estamos en una bajante extraordinaria y en un periodo de escasas precipitaciones regionales y locales. Factores socioproductivos relativos al uso de fuego, principalmente en ganadería extensiva para el manejo de pasturas naturales. Digo principalmente porque el fuego también se usa en otras actividades. En relación a la ganadería, es importante recordar que en la primera década de 2000 el Delta tuvo una expansión agroganadera importante, con incremento en cantidad de animales, de productores y de cambios en el sistema productivo. De engorde, del tradicional engorde, se pasa a un sistema de ciclo completo que torna la actividad en permanente, a diferencia de cómo se practicaba en el pasado, que era estacional. Y en tercer lugar, factores institucionales y en relación al Delta, a una política pública que quedó trunca y que el origen de esta política está vinculado a la expansión agroganadera y a los incendios, cuando en 2008 también se queman una importante superficie del Delta, y la región es incorporada a una agenda gubernamental de los gobiernos nacional y las 3 provincias con jurisdicción en la región. Esta agenda está orientada al ordenamiento ambiental del territorio. Entre 2010 y 2014 se elaboró un plan de ordenamiento territorial para el Delta llamado PIECAS, que es sobre el cual venimos insistiendo las organizaciones, y que entre sus objetivos tuvo uno principal, urgente, que era encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática de los incendios, en tanto se desarrollan sobre un humedal caracterizado por su fragilidad. Bueno, la provincia de Entre Ríos, a partir de este plan, elabora uno propio y posteriormente. Y lo interesante de estos procesos es que contaron con instancias participativas, modestas, no las que desearíamos, pero instancias participativas al fin. Los incendios que suceden hoy pueden verse como un emergente de estos 3 factores, porque pese a que la ganadería registra una caída importante respecto al periodo de auge, los incendios siguen estando asociados mayormente a la actividad. También, obviamente, están asociados a la situación de extrema sequía y también a que estos planes de ordenamiento ambiental no se implementaron.
Bueno, el punto preservación. Aquí me interesa repasar algunas de las acciones realizadas por los gobiernos y sociedad civil en estos 8 meses orientadas a abordar la problemática. Desde el inicio de los incendios en febrero, distintas organizaciones, junto a instituciones, investigadores, técnicos, demás, advertimos a autoridades de la situación que estábamos hoy viviendo y reclamamos por la implementación de estos planes de ordenamiento territorial y en particular lo que reclamábamos era que se generen instancias de trabajo multisectorial y participativa, vinculadas al uso de fuego en las diferentes actividades que se desarrollan en el delta, en particular desde ya la ganadería. Estas acciones ya habían sido consideradas en los planes y en trabajos realizados por expertos y ONGs. Aquí está Roberto, él desarrolló un trabajo con Fundación Humedales sobre lineamientos en ganadería sustentable. Nos parecía que ya había material, digamos, desde el cual partir y que había que abordar la problemática en el territorio con diversos actores. Por eso nos referimos al carácter multisectorial y diversos actores. Estamos pensando en funcionarios, técnicos, ONGs, expertos, pobladores, productores y propietarios de los campos, que en el delta medio a los propietarios en buena medida digamos, los comprende la provincia de Entre Ríos, ¿no? Porque Entre Ríos tiene una porción muy importante de islas fiscales. En estos 8 meses las acciones gubernamentales tomaron rumbos diferentes. En primer lugar, la acción urgente y efectiva en el territorio consistió en apagar los incendios. Desde febrero están interviniendo brigadas de bomberos y de los planes nacional y provinciales de manejo de fuego, cuyos esfuerzos a esta altura en ocasiones ya no bastan. En segundo lugar, los esfuerzos de las autoridades se enfocaron en asignar responsabilidades y sanciones, y esto se encauzó también, además de encauzarse de manera pública, en instancias judiciales. Bueno, primero fue el municipio de Rosario y localidades vecinas afectadas directamente por el fuego, luego el Ministerio de Ambiente de la Nación y más tarde la provincia de Entre Ríos. Distintas organizaciones sociales también recurrieron a los tribunales. Una de ellas logró que la Corte Suprema de Justicia ordene a la Nación, las 3 provincias y a 2 municipios constituir un comité interjurisdiccional de emergencia. Lo llamativo de esta orden, que fue saludada por las autoridades comprendidas en esta medida, es que los 4 gobiernos ya venían manteniendo reuniones para reactivar un comité interjurisdiccional que tiene a su cargo la implementación de PIECAS. Y en tercer lugar, el otro rumbo tiene que ver con acciones adoptadas en el marco de estas reuniones de PIECAS que pueden tener implicancias en el territorio, que podrían tener implicancias en el territorio, y estas acciones se orientan a regular el uso de fuego a través de la suspensión de las quemas controladas, de los permisos, ¿no? Y el establecimiento de una red de faros de conservación a cargo de la Administración de Parques Nacionales con el objetivo inicial de controlar el uso de fuego en el territorio. Bueno, en agosto ya se estableció el primer faro en el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Bueno, a la fecha los incendios continúan y solo paran o mengúan cuando llueve. Y en estos 3 rumbos de las acciones de gobierno se estimó la participación pública en el abordaje de la problemática. Bueno, el tercer punto, alternativas. Desde las organizaciones insistimos en que la estrategia participativa debe ser, digamos, clave en el abordaje de estos problemas. Y al mismo tiempo creemos que es una oportunidad para generar alternativas en el corto plazo, alternativas modestas, no las que desearíamos, pero son las que creemos pueden contribuir a modificar ciertos usos que degradan, y aún no sabemos, por la magnitud de los incendios y el tiempo en que están sucediendo, aún no sabemos si están ocasionando la pérdida de los humedales del delta. A este respecto ya le dejo esta pregunta planteada a Roberto. Porque realmente es una cuestión que nos preocupa, ¿no? Bueno, en base a nuestras experiencias previas en procesos de elaboración de planes y de nuestro trabajo de campo, nosotros insistimos en la generación de espacios de trabajo para llegar a acuerdos mínimos sobre criterios de uso o de no uso del fuego en ganadería y en otras actividades, ¿no? En un periodo de extrema sequía. ¿Por qué hacemos esta insistencia? Nuestra lectura es que estamos cursando una bajante que hacía 50 años que no se producía,
y un contexto climático que da lugar a condiciones ambientales en las que los actores deben operar y, como ya vimos, no están preparados. Después de un ciclo húmedo de casi 10 años, hace 8 meses que la región está bajo fuego y nada nos asegura que deje de estarlo. Las previsiones climáticas e hidrológicas indicarían la continuidad de la sequía. En este contexto, la pregunta es, si en los meses estivales, cuando tiene lugar la temporada de engorde de animales, se practicará la ganadería sin recurrir al fuego. Y si la respuesta es no, la pregunta es si los ecosistemas soportarán más fuego. Entonces, ante este escenario entendemos que una modesta alternativa en el corto plazo es abordar el problema en esas instancias de trabajo siguiendo las recomendaciones de PIECAS para la gestión territorial. Aquí tomo 2 solas. Roberto ya las mencionó. Yo las iba a desarrollar un poquito más, pero quizá las puedo mencionar brevemente. Una es una recomendación basada en un criterio ecosistémico. Las actividades productivas deben ajustarse a las condiciones ecológicas de los humedales y llevarse a cabo en niveles compatibles con el mantenimiento de las funciones ecosistémicas. En este sentido, lo que creemos es que la ganadería hoy debe adaptarse a las características de los humedales y a las condiciones ambientales de esta coyuntura, y esto implica que las decisiones de los productores, que son mayormente empresariales, ya no pueden regirse solo por criterios relativos a costos y ganancias monetarias, y que deben incluir criterios que atiendan a la conservación. Allí ya están los trabajos que mencioné antes. También hay trabajos de INTA, eso es importante. Bueno, esto va a implicar generar innovaciones productivas de manera semejante a lo que ya está sucediendo en agricultura con la agroecología, donde la producción y la conservación se combinan y ya dan forma a una nueva vinculación de los grupos humanos con la naturaleza. Y PIECAS además establece otra recomendación que a nosotros en el Delta nos parece fundamental y que está basada en un criterio de equidad social. Las políticas dirigidas al desarrollo sostenible de la región deben atender a las necesidades de la población local. Esto lo establece PIECAS. Entonces, los pequeños productores del Delta Medio, yo me estoy refiriendo específicamente al Delta Medio, ¿no? Que más o menos llega a la altura de Varadero, para que nos demos una idea. Y de manera, digamos, predominante es de jurisdicción entrerriana. Los pequeños productores del Delta Medio son dependientes del empleo en ganadería empresarial y de la demanda de sus productos en mercados locales y de exportación. Deben ser asistidos y apoyados para sostener sus unidades productivas en esta adaptación que necesariamente van a tener que tener las actividades. Hay que tener en cuenta que ellos desarrollan pesca, caza, apicultura, ganadería, y todas están basadas en bienes naturales que están sometidos hoy a una doble presión por las condiciones climático-ambientales extremas y los incendios. Entonces, la demanda de esos productos tiene que estar adecuada también a la conservación de estos bienes. Por eso es tan importante sostener las unidades productivas y al mismo tiempo atender las necesidades de las familias isleñas. Bueno, y para finalizar, señalar esto que venimos conversando siempre. PIECAS de alguna manera ya es un antecedente en el plano de la gestión de una norma de presupuestos mínimos de protección de humedales que hoy se está presentando en el Congreso, ¿no? Digamos, hay criterios que son comunes. Estos 2 que yo mencioné, por ejemplo, están presentes en todos los proyectos que se han presentado, o en casi todos los proyectos que hasta ahora se han presentado en el Congreso. Entonces, por allí leí que la sanción de una ley de autoridades, ¿no? Quizá no aportaría tanto a lidiar con los problemas del Delta. Nosotros creemos que sí, y de cara a este proceso que yo comenté de estos 8 meses, a nuestro entender, la sanción de esta ley en procesos de este tipo, tan complejos, en donde se ha esquivado la participación pública, puede aportar varias herramientas a la gestión, ¿no?, del Delta. Aquí me refiero solo a una, y es el mandato a los estados provinciales de realizar un ordenamiento territorial que tiene previstos procesos institucionales y metas semejantes a las ya establecidas por PIECAS, y que no se implementaron por quedar sujeto a la voluntad de las autoridades de turno, que como vimos, las autoridades de turno no tuvieron voluntad de implementar este plan. Un plan muy progresista, por otro lado.
Bueno, y estos procesos comunes son, digamos, son aquellos en los que el trabajo multisectorial y participativo va a tener un rol clave en la inclusión de los criterios de conservación y equidad social en la gestión del territorio isleño. Nos parece que la ley puede apoyar en ese sentido, en el sentido de lograr una institucionalización en los organismos del Estado de estos procesos, que hoy están a la buena de Dios y al arbitrio de, digamos, de la voluntad de las autoridades. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, muy interesante. Ahora le damos la palabra a Adriana Anzolín, que es integrante de la Red del Río Luján, coordinadora de la plataforma de las organizaciones de la sociedad civil del Delta, más Río Luján, del programa Corredor Azul de Fundación Humedales. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver un PowerPoint, ¿sí? A ver. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? No, todavía no. Ah, ¿no? Va, yo no la veo, no. Ah, yo la compartí ya. A ver. Sí. Ahí dice, a ver, ahora. Presentar ahora una de las ventanas. Ahí está. Ahora sí. Ah, listo. Bueno, ¿se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, yo voy a referirme al pago chico, digamos, al área de actuación de muchas de las organizaciones que formamos parte de la red y de la plataforma, porque creo que en este pago chico se reproducen varios de los problemas que se ven en otros lugares y la idea es proponer cosas que creo que pueden servir para otras zonas, no solamente para el área de la cuenca. Bueno, la cuenca del río Luján es una cuenca muy extensa, de unos 3.500 kilómetros cuadrados, y en esta cuenca, bueno, se han dado una serie de procesos que interrelacionan el tema de la degradación de humedales con las inundaciones y también tienen que ver con el tema de la participación social que quiero hoy destacar. Tenemos como dos grandes escalas, dos grandes tipos de intervenciones en cuanto a intervención antrópica se refiere. Una de escala regional que tiene que ver con una falta de organización territorial que ahora vamos a ver, y contaminación, y otra escala más global que tiene que ver con el cambio climático que ha acelerado los procesos, ha generado lluvias muy intensas. Bueno, hay varias intervenciones, ¿sí? Básicamente estas son las 4 que están produciendo cambios muy profundos en el sistema hidrológico y generando las inundaciones. Vamos a referirnos brevemente a cada una de ellas. Bueno, una de las más conocidas es el tema de la ocupación de la generación de espacio urbano a través del relleno de humedales. Este es un proceso muy, muy insidioso, no tan espectacular como los fuegos que hay en este momento, pero realmente han tenido un poder destructor enorme. Pasamos de 200 hectáreas a fines de los 70 a tener más de 10.000 hectáreas. Fíjense cómo ha evolucionado, ¿sí? A lo largo del tiempo, solo 20 años. Acá pueden ver, tomar como referencia un barrio privado, que es el mismo que se ve acá, y fíjense cómo toda esta zona de humedales está llena de dibujos geométricos originados por estos barrios privados. Esto ha producido, bueno, una serie de impactos socioambientales enormes. Obviamente se ha arrasado con la flora y la fauna, se ha producido la decapitación de la protección natural de los acuíferos, habilitando de que estos acuíferos se contaminen porque han quedado sin la capa protectora natural, se han eliminado servicios ecosistémicos que nombraba Roberto, y se ha alterado el escurrimiento natural, produciendo graves inundaciones en los barrios vecinos. Y por supuesto una enorme segregación socioeconómica.
quien haya estado en Tigre puede ver claramente murallas, cuadras y cuadras de barrios amurallados. Se ha producido realmente toda una dinámica que ha alterado el estilo de vida de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, este es un barrio que lo muestro específicamente, para nosotros es como un icono del desastre, que se ha apropiado, porque esto es lo que ha ocurrido en toda la cuenca. Este es el río Luján, estas son las líneas que marcan hasta dónde llega la cuenca, se llaman líneas de ribera. Toda esta zona es pública, ¿sí? Es de dominio público. Este barrio se ha tomado 600 hectáreas de terrenos que son de todos, ¿sí? De dominio público, y se ha convertido en un verdadero tapón para cuando viene el agua desde el Luján. Acá lo podemos ver claramente en un momento de inundaciones, en seca y en inundaciones, cómo se acumula el agua que baja desde río Luján. Por otro lado, tenemos los usos del suelo, sobre todo en la cuenca media y alta de Luján, han producido una compactación del suelo por el monocultivo de soja, que hace que la infiltración del agua se haya visto dificultada. Entonces ahora esa agua que antes escurría verticalmente, ahora lo hace horizontalmente, recargando todavía más el río Luján. Estos son canales clandestinos, ¿sí? Que están desagotando aguas de los campos. No estamos hablando ni de 10 ni de 20 canales, son cientos de canales, que también cuando llueve descargan rápidamente el agua que antes quedaba en los campos al río Luján. Y esto, bueno, es contaminación, basura que se indica y que también contribuye a las inundaciones. Es decir, hay un conjunto de circunstancias y de causas que se han confabulado, digamos, para producir estas inundaciones, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido frente a esta situación? Hay dos miradas absolutamente distintas desde las comunidades y desde el Estado. El Estado, vuelvo acá, el Estado ha sido parte de toda esta situación porque en muchos casos ha alentado el desarrollo de estos barrios, generando infraestructura, dándole servicios, etcétera, etcétera, para atraer estas inversiones. Por otro lado, tampoco ha hecho nada en relación a los canales clandestinos que desde las comunidades y las organizaciones hemos denunciado. Y tampoco ha hecho nada para mejorar, digamos, el modelo de desarrollo agropecuario, orientándolo hacia la agroecología o modelos más sustentables. Bueno, y acá es importante porque se origina un ciclo donde realmente, además de la degradación que ya se ha producido en los humedales, se producen una serie de actuaciones del Estado que cada vez acelera esta destrucción. Voy a referirme rápidamente a ellas. Hace poco, el año pasado, específicamente se sacó una resolución, la número 400, que virtualmente es un blanqueo de los barrios privados, ¿sí? Se detectó que 200 conjuntos, ese es un pedacito de un pedacito de texto de la norma, donde dice que al haber 200 conjuntos inmobiliarios que reúnen 100.000 lotes que no han podido escriturar porque realmente están, estos 200 conjuntos inmobiliarios están flojitos de papeles, ¿sí? No tienen aprobaciones, no han hecho las audiencias públicas, no tienen declaración de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esta situación, la mejor solución es regularizarlos, ¿sí? Por supuesto, sin desmedro del desarrollo sostenible. O sea, todo esto es, básicamente, es una moratoria para estos barrios, y esto fue hecho desde el Estado provincial. Por otra parte, no se ha atendido a ninguna de las causas de las inundaciones, ¿sí? Estas persisten, como les decía, siguen los canales, sigue la situación de ilegalidad de barrios que han ocupado tierras de dominio público, y ha dificultado permanentemente el acceso de la población a la información pública acerca de todos estos emprendimientos. Y lo terrible de todo, que la solución a estas inundaciones ha sido obras que realmente
ya están absolutamente perimidas. Y me quiero detener un poquito en esta situación. Van dentro de muy poco, más o menos en un mes, se va a comenzar la rectificación del río, que consiste en ensancharlo al doble de su longitud, eliminando todos los meandros naturales, ¿sí? Esta modificación del cauce va a ocupar más de un tercio del río, son 50 kilómetros. El río se trata prácticamente como un caño, ¿sí? Al que hay que desobstruir. Y acá entramos en dos paradigmas en pugna, que sería muy interesante que sea considerado esto en la nueva ley de humedales. Actualmente en los países en desarrollo, los ríos, lo que se busca es hacer construcciones con la naturaleza, a favor de la naturaleza, darle espacio, ¿sí? El río necesita espacio porque necesita expandirse cuando hay inundaciones. Estos meandros tienen una serie de propiedades muy importantes porque lentifican la velocidad del agua y hacen que no pase lo que ocurre cuando se hacen obras estructurales, que cuando son desbordadas, inundan y arrasan todo lo que encuentran por la gran velocidad que traen. Viene uno de los proyectos que está planteado la posibilidad de que se puedan dragar, rectificar, etcétera, ríos y modificar humedales frente a la posibilidad de inundaciones. Sería bueno considerar este nuevo paradigma, decir que esta es la última opción. Cuando no hay otra opción, se debe recurrir a las obras estructurales duras, porque la realidad indica que si seguimos permitiendo que se sigan ocupando humedales, estas obras van a quedar dentro de poco tiempo además obsoletas y vamos a tener que hacer nuevas obras, ¿sí? Es un proceso que no se termina nunca si no se ordena el territorio y vamos a seguir degradando el río para hacerlo más ancho y que pueda salir el agua. Bueno, toda esta situación obviamente ha generado una enorme conflictividad social. Acá, por ejemplo, es una de los tantos cortes que se ha hecho de una calle. Estas son las oficinas de IDICO, que es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias. Y bueno, la verdad que desde las ONG hemos realizado con muchísimo esfuerzo, ¿sí? Porque decía que desde el Estado hay una obstrucción permanente para acceder a la información. Hemos realizado algunas cosas, voy a detenerme solamente en algunas. Se han logrado algunas ordenanzas de protección de humedales que no bastan y que por eso hacen necesaria una ley de presupuestos mínimos, porque lamentablemente una ordenanza de protección de humedales que genera un propio municipio se vuelve a tirar abajo, no se considera, como está ocurriendo ahora en el municipio de Campana. Se logró esta ordenanza por acción de las organizaciones y en este momento se está rezonificando para poder ocupar los humedales que protege esta ordenanza. Así que una ley de humedales, que tiene una jerarquía obviamente superior a una ordenanza, es una herramienta importante para nosotros. Bueno, y por último, quiero referirme a algo que comenté los otros días en la Comisión de Recursos Naturales del Congreso y que creo que es muy importante, que sea considerado e incorporado para mejorar la participación pública y el acceso a la información. Actualmente tenemos que los proyectos requieren un proceso de evaluación de impacto ambiental de varios pasos, ¿sí? Donde la comunidad puede interiorizarse del proyecto es luego que se ha presentado por la empresa proponente el estudio de impacto ambiental al órgano competente. En el caso de la provincia de Buenos Aires es OPDS. Entonces, aquí recién, luego de un largo proceso, el público, la comunidad, se entera del proyecto, accede y puede dar su opinión. Como yo comentaba los otros días, es muy difícil que luego de que un proyecto que se ha elaborado durante meses o años y que además cuenta a veces con varias aprobaciones parciales dadas por el propio Estado, se vaya a modificar algo, ¿sí?, de este proyecto. La realidad es que hemos visto que en audiencias públicas donde la comunidad entera le decía no a un barrio privado, eran aprobados igual. Entonces lo que estamos proponiendo ahora es
que haya una instancia de participación temprana e informada en este estadio del proyecto, cuando el proyecto todavía puede ser modificado, ¿sí? Y que en etapas tempranas la comunidad tenga información, porque lo que ocurre es que es tan difícil el acceso a la información pública que naturalmente la comunidad genera sus propias percepciones, ¿sí? Ahí se genera una gran desconfianza y se actúa en función de esa desconfianza, ¿sí? Y también sería muy interesante que en estos procesos se incorpore la necesidad de hacer mapas de actores para que en las audiencias puedan participar o en las instancias de participación toda la comunidad, tanto los que se benefician como los que son perjudicados. Actualmente los grupos más vulnerables y los grupos aborígenes muchas veces no acceden a estas instancias, entonces esto tiene que estar asegurado. Argentina está muy próxima a terminar de rectificar el Tratado de Escazú que consagra esta participación. Así que creo que es imprescindible que esto sea incorporado a una ley de presupuestos mínimos para mejorar todos los procesos de participación. Bueno, los dejo con esta imagen que realmente me pareció muy conmovedora, de un ratoncito que está buscando refugio en el medio de las llamas, al lado de los pies de un brigadista. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. También muy interesante la presentación. Ahora le damos la palabra a Victoria Richner, de la Asociación por la Justicia Ambiental e integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades, de la UAC, conocida. Bienvenida, Victoria. Ahí te damos la palabra. Estás muteada todavía. Hola, Ahora ¿ahí sí. está? Perfecto. Bueno, ahora mejor. Ahora que lo sabes, bueno, voy a también intentar hacer una presentación, si me permite mi conocimiento tecnológico. Yo justamente también digo, creo que casi todo lo que han dicho las compañeras y Roberto hasta aquí lo comparto totalmente, son cuestiones que venimos, digamos, activando hace muchos años y me parece que en este momento se da justamente una discusión clave respecto al tema humedales porque es un tema que nos permite poner sobre la mesa cuáles son los conflictos, justamente, los conflictos en el modo de habitar el país, en el modo de habitar el territorio y en el modo en que se ordena, ¿no? A ver si logro esta presentación, si logro. No lo puedo poner. ¿Dónde ¿No está? te aparece? Ahí, a ver, ¿dónde está? Si no pone esta. No me aparece. Bueno. Esta elegí. Compartir. Ahí va. Ya lo elegí ese. Ahí preguntarle si te ven. ¿Ahí se ve? Ahí sí, se está cargando. Perfecto. Bien. Buenísimo, ese ayudante. Ahí va. Bueno, ahí estamos. Toma su tiempo, pero bueno, yo lo que tengo más para contarles es que pasa una serie de procesos que se dan un poquito más a puerta cerrada por lo general y que tiene que ver con cómo se logró una sanción. En particular la última sanción que se logró en 2016, que fue la que viví de cerca, pero también habíamos logrado antes, en 2013, también en Senado, aprobar la ley de presupuestos mínimos, y en las dos oportunidades fracasó en diputados. Esto implica, digamos, lo que se logró, digamos, en todo este proceso fue llegar a una definición en común que la explicó muy bien Roberto ya con lujo de detalles,
Lo que sí creo que es una definición que merece un respaldo porque justamente surge de nuestro sistema científico. No es una definición que se le antoja a un sector en función de intereses, sino que surge de un respaldo que luego fue político, pero primero fue asentado en el conocimiento de nuestros investigadores en humedales, justamente. También acordamos en la necesidad de un inventario respaldado por ley, porque si bien en un momento durante el macrismo se decía que ya había un inventario, que por lo tanto no era necesaria una ley, pero todos sabemos que las gestiones cambian y las leyes deben quedar y determinadas políticas deben quedar más allá de una gestión de gobierno. Y otro punto en el que se había avanzado bastante, y creo que es un punto clave para la adecuada implementación de la ley, es la coordinación entre las provincias y nación. ¿De dónde está la viabilidad política de un proyecto? Sí, en quien define la política, en quien tiene poder de veto sobre los demás proyectos. Esto es el gran tema, digamos, que está en conflicto acá. Y por supuesto, siempre la cuestión de la producción, entendida en los términos del siglo XX. Es necesario, como ya también lo explicó muy bien Roberto, no voy a volver sobre eso, pero sí creo que es un tema que está en el sentido común de nuestros decisores políticos, por eso es un tema fundamental, de que se puede seguir con esta utopía de que el crecimiento es ilimitado, los recursos son ilimitados y que simplemente se trata de una inversión económica. Cualquiera de nosotros, por supuesto, que compartimos otro paradigma, no vamos a estar de acuerdo con eso, pero sigue siendo absolutamente necesario tener mucha pedagogía para recordarnos que estamos en una emergencia climática, que estamos en un momento justamente ahora en pandemia. A veces se olvidan cosas que se naturalizan, el estado que estamos viviendo ahora, que es realmente inaudito. Yo no recuerdo, ni creo que todos vamos a compartir que es un estado excepcional, absolutamente clave entendernos en cuanto a la naturaleza en este momento. Y en cuanto a lo político, me parece fundamental comprender que también hay una enorme crisis, así como hay un cambio de paradigma necesario en cuanto a sentirnos parte y sabernos parte de la naturaleza. Es fundamental tener en cuenta que nuestro modelo de representación política es un modelo viejo, que partía de una democracia donde otros definían. Yo creo que esto sigue sucediendo, pero no es más aceptado. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con el convenio con China respecto a las chancherías. La presión logra este cambio, todavía no sabemos en qué consiste el cambio, pero sí que se patee un acuerdo que no iba a pasar ni por el Congreso ni por ningún lugar de acuerdo social, digamos, hasta noviembre, y que se nos conceda que se van a dar parámetros de control ambiental. Conceder, digamos, me parece que hay una gran subestimación todavía de nuestros decisores políticos en cuanto a lo que significa la preocupación enorme que tenemos todas las personas que estamos bien. Hay un modelo viejo que se cae y todavía no sabemos hacia dónde vamos. Por eso creo que consolidar una ciudadanía activa y una gobernanza ambiental diferente son parte de nuestras principales urgencias, aunque no estén en la agenda consolidada. Y acá les traigo un poquito la historia, la prehistoria de la ley de humedales, que se inició por un lado en la Unión de Asambleas de Comunidades, en unos encuentros que hubo en 2008 hasta 2012, en los cuales se hizo un primer texto que se propuso en su momento al despacho de Rubén Giustiniani. Ese texto después finalmente logró una sanción y fue cajoneado en diputados por Griselda Herrera y Luis Basterra, que es el actual ministro de Agricultura. Todo ese proceso dejó también saldos de conocimiento. Cada vez más se van a conocer los humedales, cada vez más van a ser parte de las reivindicaciones y van a ser parte de la vida cotidiana de las organizaciones. Y esto es muy importante porque me parece que no se puede desconocer que si avanzan este tipo de proyectos, es justamente y únicamente por la presión desde abajo. No existe desde arriba de manera suficiente todavía una decisión de avanzar con este proyecto. Y ustedes verán que toda esta historia de cajoneos y de silencios, de silenciamiento de los temas, nos dan la razón, lamentablemente, y esperemos que esta vez no sea así.
Cuando se modifica el proyecto en el Senado, es muy raro que esto suceda en el Congreso. Generalmente cuando un proyecto llega a votación ya están los acuerdos hechos previamente. En el caso de la ley de humedales se le hicieron 27 modificaciones en sesión, lo cual es inédito, digamos, esto no suele suceder. En general ya hay textos acordados y es muy raro que se los modifique. Y bueno, yo estaba realmente desesperada. Las organizaciones que estábamos sustentando esa ley, por supuesto, no teníamos manera porque el Congreso funciona así, digamos, el legislador en momento de asamblea puede hacer lo que quiere con un texto, aunque se haya trabajado tanto tiempo. Y una de las primeras cosas que eliminaron justamente fue la moratoria, que prohibía actividades hasta que se finalice el inventario. Lo que todo el tiempo, digamos, está en discusión y en tensión es cómo se va a ordenar el territorio, qué uso se le va a dar. Esta es una de las cuestiones claves por las que se traban estas cosas, digamos. Ninguna autoridad política quiere que le digan lo que tiene que hacer en su territorio. Por eso estos problemas de representación y de participación permanentes que hacen a la atención de la cuestión ambiental, porque el ambiente no puede ser decidido únicamente desde la política. Y generalmente es decidido más desde la economía, que presiona la política, y estas son, digamos, las cuestiones que pasan, donde la ciudadanía se queda mirando cómo le destruyen su ecosistema, le destruyen su calidad de vida, la calidad del aire. A veces naturalizamos que la ciudad de Rosario está como está, sin poder respirar, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poquito la prehistoria, me disculpo por el pésimo diseño, no es mi fuerte. Un poquito de la historia que hizo que llegáramos, por ejemplo, a una definición consensuada, cuando se anunció que habría un proyecto de ley de humedales, y esta discusión avanzó en el Senado, pero después no se quería tanto un proyecto de ley de humedales. Bueno, estas cuestiones que son a veces incomprensibles desde afuera, pero a mí me da muchas veces un poco de vergüenza frente a los sectores académicos y a las organizaciones que ponen tanto de sí para llegar a estos entendimientos, porque el sector muchas veces de la política es absolutamente pragmático y tiene una cierta liviandad para hablar de cuestiones que son muy caras para todos nosotros, ¿no? Entonces hay un divorcio ahí que creo que hay que saldar, y creo que necesitamos tener otra exigencia respecto a los decisores políticos, a las decisoras, de que sean más responsables con respecto a lo que se dice, esa brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que bueno, que eso es un tema que realmente es un gran costo para la democracia, creo yo, que está en jaque permanentemente por estos dobles discursos, y porque las presiones económicas son tan visibles y tan evidentes que dejan todos los acuerdos que hacemos desde la política en jaque. Esto fue lo que en ese momento de la sanción, creo que al mes, al poco tiempo, estaban pidiendo una sesión especial para emergencia climática, porque claro, después que vienen inundaciones enormes y que se sigue avanzando, imagínense de 2012 que se podría tener aprobado, 2013 se podría haber tenido aprobada una ley que ordena el territorio ambientalmente respecto a los humedales, estamos a 2020 y no se hizo. Las consecuencias obviamente las estamos pagando, así como lo que comentaba Laura respecto al desgobierno en el PIECAS, que se lo dejó morir, y era una herramienta perfecta para justamente prevenir lo que vino ahora con respecto al Delta del Paraná. Y estas cosas son cosas que hay que señalarlas con responsabilidades políticos, ¿no? No son inocentes, no son casuales, tienen nombre y apellido, y hay decisiones políticas detrás de eso. La decisión de dejar hacer al poder económico en todo su avance sin ningún tipo de regulación. Algunos de los conflictos también que ya contaron las compañeras y demás, no voy a ahondar en eso, pero bueno, sí es, por eso esto explica también la dificultad para avanzar en una ley que tiene una factura técnica impecable, digamos, se ha logrado muchísimo avance en cuanto a los términos necesarios, correctos, no es que... No hay una discusión técnica, digamos, la técnica está, lo que faltaría sería justamente la decisión política de avanzar. Uno de los representantes de la Asociación Forestal
justamente había un sector del INTA malo, le decimos, que hacía lobby para que dentro de la ley de humedales esté la madera como, la explotación de la madera como un servicio esencial. Y le decíamos, bueno, pero depende qué tipo de explotación, y entonces no, y bueno, y así es que que se tuvo permanentemente la contra en ese momento de ese sector del INTA. Hay distintos sectores en el INTA, por supuesto, y hay otros que tienen una calidad que comprenden perfectamente y en quienes nos apoyamos mucho, pero estas cuestiones están en conflicto en el Estado permanentemente, que no es tampoco monolítico, ¿no?, el discurso. El caso de los salares de Jujuy es un caso tristísimo, se los ha quitado expresamente de la sanción de 2016, porque les iban a hacer una regulación específica, cuestión que ahora todas las organizaciones de la zona están en alerta y pidiendo inclusive que se los defina específicamente, cuando en realidad la resolución política no es esa, sino no dejar que los lobbies avancen. Pero me parece que en este caso quedó expuesta que la decisión era explotar minería de litio no importa qué costo, y seguimos con la misma lógica vieja de que podemos explotar indefinidamente, ¿no? Un poquito de historia, una historia muy querida porque hay muchos compañeros y compañeras, muchísima gente que deja su tiempo, que pone sus conocimientos, como bueno, Roberto, Patricia Pintos y tantos compañeros y compañeras que dejan horas y horas, no se los puede decir que únicamente sea una cuestión académica, realmente se deja mucho en esto porque creo que hay una conciencia grande de que estamos en una crisis civilizatoria, que no hay tanto tiempo para seguir debatiendo a ver hacia dónde vamos. Creo que hay que ser muy, muy claras, son tiempos de poner sobre la mesa que estamos realmente en un momento gravísimo. Es importante la participación, estoy convencida que es la única garantía la participación, pero también la participación debe ser precisa, debe ser nombre y apellido, debemos marcar dónde están las responsabilidades políticas, si no, no hay cambios. Cuando uno habla en general, yo creo que está bien argumentar bien, pero también es necesario ir por los responsables, porque si no, es muy abstracto todo, ¿no? Es necesario siempre, justamente, bueno, nosotros pusimos una causa en Corte Suprema, otros y otras compañeras también, con nombre y apellido de las jurisdicciones que deben responder. Eso es lo que necesitamos hacer desde la sociedad civil, necesitamos hacerlo desde todos los sectores, porque realmente no hay vuelta atrás después, estas cosas no tienen reparación posible, sabemos que necesitamos ese marco nacional, porque eso va a ayudar también a los territorios, aunque después digamos, la implementación es compleja para las distintas jurisdicciones, sí es fundamental que avancemos en una norma de protección general. Esto colabora muchísimo, es una norma que se tiene en cuenta en los juicios, la leen los legisladores, la leen los jueces, la leen quienes tienen que definir después. No digo que sea el día que haya una ley, no va a ser, por supuesto, esto no termina con las quemas en el Delta, por ejemplo, pero de lo que no hay vuelta atrás, digamos, son de los consensos nuevos y del avance de conciencia. Necesitamos dar un salto de conciencia como sociedad porque no hay mucho más tiempo, estamos en una crisis enorme, a veces no tenemos dimensión de la magnitud, por eso agradezco tanto a estos y estas compañeras que nos ayudan tanto a comprender, y ahí lamentablemente no lo podemos delegar porque no hay en las esferas políticas, creo yo, suficiente conciencia y no hay decisión de ir hacia una transición productiva, una transición de sistema que es fundamental y que creo que debemos ir caminando hacia ahí lo más que podamos, pero no esperemos que lo haga alguien por nosotros y nosotras porque no lo van a hacer. Lamentablemente creo que nos queda sobre nuestros hombros, nuestras espaldas, digamos, esa gran responsabilidad. Este es el momento de hacer un cambio. Y bueno. Vicky, perdón por la interrupción, van 17 minutos, quedan 3 más de exposición.
Ya está, ya terminé. Me parece que estamos ya bastante avanzados. Les agradezco muchísimo. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Es muy agradecida por todo lo que se hace y nos sentimos realmente muy, muy acompañados para dar estas discusiones que deben ser sociales, deben ser generales y masivas, ¿no? Bueno, muchas gracias Vicky, muchas gracias a Laura, Roberto, Adriana, por las exposiciones realmente muy interesantes y sobre todo también nos permitieron comprender toda la diversidad, la complejidad y la profundidad que tiene este debate. También agradecer a todas las personas que se están sumando al canal de YouTube, al vivo, que son personas de acá de Argentina y también tenemos personas de otros países, así que es una charla ya internacional, no solo local, nacional e internacional. Y bueno, ahora Florencia les va a leer algunas preguntitas que fueron haciendo en el chat y que nos parece interesante, bueno, eso, comentarlas y que puedan responderlas. Sí, hemos visto muchas personas interesadas en la exposición de cada uno de ustedes. Y bueno, ahí les voy a exponer las preguntas, comentarios y cuestiones que fueron socializando para ustedes. Sofía Fernández comenta que escribe desde Rosario, le pregunta a Roberto si hay posibilidad de recibir del material que están proyectando. Y pregunta si dentro de ese desorden, con comillas, que no contempla el contexto del humedal, si se pueden incluir las modificaciones que realizan los trabajos de las hidrovías. Mía también pregunta si se puede acceder al inventario que nombró Roberto, en dónde está disponible. Silvia le pregunta a Roberto un ejemplo de traslado de modelos de intervención extralocales. Lautaro Méndez pregunta cómo podemos pedir al Estado una ley de protección de humedales cuando la ley no aseguraría la protección, si es el mismo Estado quien cede al capital tales territorios. Allí Martín Morales también comenta que muchas de las islas pertenecen a la Universidad de Buenos Aires, ya que han sido donadas a esa facultad, la cual las arrienda para ganadería y sus arrendatarios han quemado grandes extensiones. Quisiera preguntarle a Roberto, ya que pertenece a esa institución, si conoce la situación y si se puede averiguar sobre esos convenios de arrendamientos. Patricia le pregunta a Laura si bien es indiscutible la aprobación de una ley de humedales, el antecedente de Piecas, ¿cómo se entiende que no ha logrado los objetivos planteados? Federico García pregunta a Victoria qué penas se establecen o se deben agregar en la ley de humedales para aquellos que la infligen. Y una pregunta a todos, a todas las expositoras. Beatriz Giacosa pregunta qué espacios o instancias de trabajo se imaginan o creen se pueden generar, proponer o fortalecer. Silvia también pregunta propuestas en el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Cuenta el Ministerio con profesionales en el área? ¿Qué perspectivas ven en el mediano y largo plazo de un cambio de paradigma productivo en el campo argentino? Mariana Smith pregunta, a la luz de los aciertos y desaciertos de otras leyes de presupuestos mínimos, bosques y glaciares, ella pregunta qué aprendizajes, por la positiva y o la negativa, rescatan para pensar la ley de humedales. Soledad Fernández Bouzo pregunta cómo ven la posibilidad de presentar propuestas de gestión comunitaria de reservas donde existen áreas de humedal. Y hay varios comentarios. Miriam dice que en Formosa están dando mucha importancia y desarrollo al bañado de la Estrella. Martín Morales comenta que hoy estuvieron en la zona de las islas, relevando con un dron las zonas quemadas y que estuvieron haciendo entrevistas a las personas que están allí. Soledad Fernández Bouzo comenta también que en el caso de la reserva de Bernal en Quilmes, las organizaciones denuncian avances del megaproyecto Nueva Costa del Plata en detrimento de los humedales. Y Patricia, a propósito de los barrios privados, comenta que en el caso de estos barrios, si se levanta el derecho al acceso a la vivienda, es terrible.
Bueno, como verán, es muy variado y son muchas las intervenciones y las preguntas y las consultas, lo cual es sumamente valioso. Y bueno, si quieren pueden comenzar a responder en función de cómo fueron participando en la exposición y bueno, si vuelve a haber alguna pregunta más y nos da el tiempo, las volvemos a incorporar. Bueno, yo tomo la posta entonces. No me acuerdo, hay un montón de preguntas. Además, hay otras que están buenísimas que no me las hicieran a mí, pero está bárbaro discutirlas. Pero bueno, de algo del que me acuerdo, Florencia, cualquier cosa me ayudás. Había un planteo de si están disponibles los trabajos realizados de inventarios a distintas escalas. Efectivamente lo están. Hay un trabajo realizado, coordinado por el Ministerio de Ambiente, con apoyo de la Fundación Humedales, etcétera, que son las grandes regiones de humedales de Argentina. Está disponible, te lo podés bajar, entrás, ponés regiones de humedales de Argentina y se puede bajar. Hay trabajos a otras escalas con mayor o menor detalle realizados en distintas jurisdicciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ha hecho un inventario para la provincia muy interesante y muy complejo, con participación de distintas universidades. Nosotros trabajamos en su momento en un inventario a un nivel de mayor detalle de la zona afectada por los ríos Uruguay y Paraná. Todo eso también está disponible. Eso por un lado. Con respecto al ejemplo al caso de las islas que son de la Universidad de Buenos Aires, la verdad, humildemente no tengo conocimiento. Como ustedes saben, el delta tiene 17.500 kilómetros cuadrados. Si efectivamente hay alguna isla donada a la universidad, que es muy amplia, la Universidad de Buenos Aires, porque yo soy de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que efectivamente le hicieron una donación, habría que discutirlo, lo creo desde ya, pero no es lo que predomina ni mucho menos. Por lo menos en el caso de mi facultad no existe esa donación para nadie de nuestra facultad, porque obviamente lo sabríamos y trataríamos de hacer las cosas de la mejor manera. Hace 30 años que venimos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales trabajando en este tema. En cuanto al ejemplo de un traslado de un modelo extralocal, y bueno, claramente sería, por ejemplo, el que contó Laura Prol, de una ganadería pampeana, una ganadería de todo el año, con alta carga ganadera, dedicada al ciclo completo, a la cría, que no se hacía en el delta. En el delta se hacía ganadería de isla, que es llevar las vacas en poca cantidad, simplemente para engordar en las épocas de aguas bajas y sacarlas de aguas altas. Pero ahora no conviene, porque en ese lugar que vos tenías antes para llevar a la vaca en aguas altas, ahora te conviene hacer un segundo cultivo de soja, por ejemplo. Entonces, obviamente eso no se da. Hay ejemplos claros de cualquier actividad que se hace bajo dique. Con Laura hemos interactuado en otros años con todo un emprendimiento con capitales muy importantes extranjeros que indican y quieren hacer soja y trigo en el delta, desde cuando tenemos toda la llanura pampeana para hacer esa soja y ese trigo. O sea, hay un montón de actividades que vamos a ser positivos, que se piensan con buenas intenciones, pensando en un modelo exitoso, pero que no responde a la realidad ambiental y sociocultural del delta. En el caso de los fuegos, y me meto un poquito con el comentario que también me había hecho Laura, tenemos una discusión en cuanto a si el fuego es una práctica tradicional, la es, no para todo el delta. Debería hacerse, si se hace, yo no estoy de acuerdo, les cuento, y estamos discutiendo técnicamente al respecto ahora, pero los fuegos se están haciendo desde enero. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver y no tienen ningún sustento. Y de última, el fuego es un componente natural y regulador de otros ambientes, de los ambientes de la zona semiárida y árida e incluso subhúmeda de nuestro país, que no es lo que pasa en el delta. Bueno, todos estos son ejemplos de cosas que con conocimiento y a propósito o con desconocimiento se hacen y son las que no deberían hacerse. Se dijo hace un ratito que, bueno, que Vicky lo decía, que el principal problema es el conflicto por los usos. Nadie dice que no se puede usar el delta. Se tiene que usar
adaptado al funcionamiento normal del sistema. ¿Y por qué? Porque si solo te interesa lo económico productivo, si vos manejás mal el sistema con los desastres que mostró, por ejemplo, Adriana en esas fotos que son terroríficas, no lo recuperás. Insisto, la resiliencia de los humedales se dan hasta cierto punto, ¿no? Y verdaderamente hay cuestiones relacionadas con manejos que se hicieron, por ejemplo, con los barrios privados, que son irrecuperables, ¿no? Y dejo la posta a mis compañeras, pero quiero contestarle también a Laura que hay colegas del Museo Ángeles Caso de San Nicolás que vienen trabajando desde enero monitoreando los fuegos. Y con los datos de mis colegas, que no los tengo actualizados todavía de esta semana, pero que han hecho un trabajo extraordinario, les tengo que contar que tenemos el 20%, y no sé si más ahora, de la superficie del delta, que son 1.750.000 hectáreas quemadas. Y con respecto a si eso es irrecuperable o no, les cuento que depende de la intensidad de los fuegos y del tiempo que permanecen esos fuegos. En eso han trabajado colegas de mi facultad como Nora Modanes, Patricia Candus, Priscila Minotti, Natalia Morandeira de la USAM, por ejemplo, que también habían evaluado lo que había pasado en el desastre del 2008, que fue el 11% de la superficie. Ahora estamos ya en el doble. Y en esos trabajos que hicieron mis colegas, no yo, vieron que los fuegos intensos destruyen la enorme capa orgánica que acumula los suelos de humedales, y llegan hasta los rizomas y raíces de las plantas que son bastante rústicas de los humedales y que incluso se queman en algún caso, o pueden quemarse en algún caso, porque son plantas que crecen todo el tiempo y obviamente mantienen una biomasa seca en pie bastante importante, pero si destruís toda la materia orgánica, si llegás hasta el componente arcilloso del suelo, si destruís los rizomas, etcétera, obviamente la recuperación del sistema va a ser muy dramática. Y en este momento necesitamos, aparte de ponernos las pilas todos y de tirar para adelante para que esto no pase, porque se sigue quemando todo. Les quiero contar que la semana pasada, con datos de mis colegas de San Nicolás, fue récord de incendios en el Delta, no es que se están terminando. Y les quiero contar que en ese sentido hemos tenido un inconveniente, digamos, de que la recuperación, insisto, de este sistema puede ser complicada y necesitamos que llueva mucho y pronto, cosa que nuestros colegas, excelentes científicos que trabajan en estos temas, como el ingeniero Borús del Instituto Nacional del Agua, nos dicen que la mano viene complicada, y los excelentes colegas del cambio climático que estudian el cambio climático en Argentina también nos han dicho que, bueno, estas bajantes del Paraná, está complicada también del Paraná y de todos los ríos de la Cuenca del Plata, y necesitamos en algún momento, más allá de la buena onda que pongamos, que esa inundación, que a veces es mal vista, ejerza, como digo yo siempre, un enorme efecto restaurador, porque gracias a una creciente que necesitamos van a venir los nutrientes, van a venir las semillas y vamos a tratar de que todo se recupere. El efecto combinado de las acciones, de las malas acciones humanas, como los barrios privados y los incendios, sumado a la nueva realidad climática de las inundaciones y de las quemas, es la gota que colmó el vaso. Y ahí sí es difícil volver. Gracias, Roberto. Sí. Bueno, estoy un poco sorprendida por algo suponíamos, pero por lo que comenta Roberto, la verdad que nos plantea un panorama muy dramático, sobre todo porque, como ya les decía, nos acercamos a la temporada de engorde de Hacienda y no tenemos previsiones acerca de cómo se va a comportar la producción ganadera en islas. También se acerca la temporada de verano. Recordar que Rosario es una de las ciudades que tiene el mayor parque, uno de los mayores parques náuticos del país, fluvial, digamos, del litoral, y que hace un uso intensivo de las islas en el verano y también hace uso de fuego, entonces es un combo realmente explosivo.
De allí nuestra preocupación de la inactividad gubernamental respecto a medidas eficaces y urgentes, dejando de lado todo lo que se ha hecho para apagar el fuego. Respecto a las preguntas, bueno, una sobre las islas de propiedad de UBA, quizá una información que nosotros teníamos es que quienes tenían tierras en islas era la Universidad Nacional de La Plata. Y hace unos años atrás, varios años, se desprendió, vendió esas tierras a empresas, digamos, ¿no? Buena parte, tenía muchas hectáreas y una parte la había vendido. Quizá no sé si venga de allí, digamos, confusión y demás, estaban en las islas del municipio de Victoria. ¿Por qué Piecas no logró los objetivos planteados? Bueno, básicamente porque a ningún gobierno, ni provincial ni nacional, le interesó impulsarlo. Obviamente las razones están en lo que señaló Adriana, Roberto y Vicky. Bueno, los intereses son importantes y no hay el modelo del funcionariado sigue siendo el desarrollo, la inversión y al estilo del siglo XX, donde las consideraciones ambientales no se cuentan y no entran en la planificación. Bueno, tampoco se está planificando el desarrollo, pero tampoco interesa, lo vimos con el caso, lo estamos viendo con el caso del acuerdo con China. Bueno, siguen en el siglo XX, todavía no se enteraron que el siglo XX, según el historiador Eric Hobsbawm, terminó en 1989 y que estamos en otro momento histórico. Y eso es preocupante y yo creo que un trabajo importante que las organizaciones, como bien decía Vicky, acuerdo totalmente con lo que ella plantea, necesitamos hacer fuerzas para una pedagogía política que realmente pueda convencer, digamos, interesar y convencer acerca de que ya no vivimos en el siglo XX, digamos, ¿no? Y que los 30 dorados, estos 30 dorados del desarrollismo fueron excepcionales, porque se necesitaron 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas, el capitalismo es otra cosa y es esto dramáticamente que estamos viviendo. Entonces, bueno, me parece que allí hay un trabajo importante que nosotros tenemos que hacer para que estos planes y estas leyes de presupuestos mínimos logren ingresar a las agendas de los legisladores y de los funcionarios y se logre alguna vez incorporar criterios de conservación en las políticas de desarrollo. Instancias de trabajo, preguntaba Betty, bueno, muchas están, Victoria ya lo contó, Adriana lo contó muy bien con toda la trayectoria que tienen allá en el río Luján. Hay todo un trabajo de movilización ciudadana. Como bien decía Vicky, me pareció muy interesante porque es lo que estamos viendo hoy. Hay una ciudadanía activa que está pujando por intervenir en los procesos, digamos, a través de conflictos ambientales, ya hace muchos años, pero crecientemente tienen mucha fuerza y hay que ver si las autoridades tienen la capacidad de comprender esta movilización y de incorporarla a los procesos de planificación. Lo que yo brevemente me referí en la exposición da cuenta de que no en estos 8 meses realmente lo único que nosotros logramos fue tener entrevistas con una ministra y con el ministro Cabandier, pero fueron bueno, algunas sí de conversación y otras meramente informativas. No se abrieron instancias de participación ciudadana como más clásicas, talleres, encuentros, reuniones, donde haya un verdadero encuentro y reconocimiento de los académicos, las organizaciones, los vecinos como actores digamos, relevantes en estos procesos. Como bien decía Adriana, es fundamental que las comunidades, los vecinos, las organizaciones estén siempre al principio de cualquier iniciativa de este tipo en el caso de los emprendimientos. Entonces, bueno, sería importante que desde las autoridades comiencen a generarse estas instancias de encuentro y de reunión y de trabajo. Algo de esto está pasando en diputados, con las sesiones informativas sobre la ley de humedales. Alternativas de gestión comunitaria en áreas de reserva, la tomé porque me parece interesante
En Rosario tuvimos en Rosario y en el municipio de Victoria, hace 8 años que venimos desarrollando una pequeña experiencia de gestión entre el gobierno municipal y organizaciones de la sociedad civil en una reserva, en tierras que Rosario tiene en las islas de Victoria. La verdad que fue muy fructífera la experiencia, esperemos que pueda seguir, y allí en esa zona fue elegida por el gobierno nacional para instalar uno de los faros de conservación en el delta. Veremos qué trae todo este proceso. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy interesante porque se trabajó desde el pie, desde la base, con mucho esfuerzo, y la verdad que había comenzado a tomar una forma interesante y la ciudadanía en Rosario estaba, la verdad que se iba de a poco involucrando en el tema y reconociendo toda la temática de humedales. Fue muy, muy productiva esa experiencia. Bueno, eso. No sé si me queda algo después. Bueno, yo quería hablar algo había una persona que había hablado de los barrios en la zona sur, y lamentablemente lo que estamos viendo es que este modelo de desarrollo que se instaló en la zona norte de la provincia de Buenos Aires está avanzando hacia el sur, ¿sí? Es una avanzada destructiva en todo el cordón costero de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que lo que veo es que nosotros desde las organizaciones trabajamos denodadamente, pero realmente estamos en manos de un Estado que a su vez está en manos del dinero, lisa y llanamente. O sea, acá no hay ninguna planificación del territorio. La prueba es que las inundaciones han sido devastadoras en la cuenca de Luján y el territorio no se ha modificado en nada. Quiero comentarles que es algo muy interesante que también se ha hecho referencia en el tema de la ley de humedales al concepto de cuenca, ¿no? Del manejo de cuencas. Un humedal no puede ser manejado si no es a través de considerarlo parte de una cuenca, ¿sí? Es clarísimo, el caso de Luján muestra pero claramente que si no se maneja el concepto de cuenca es imposible resolver nada. Se han hecho intervenciones en la cuenca baja que afectan a la cuenca que está más arriba y viceversa. Sin embargo, quiero decir que la experiencia de los comités de cuenca en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque en otras provincias sé que es diferente, es algo muy complejo, porque en realidad un comité de cuenca implica delegar poder de cada municipio en el manejo de ciertas cuestiones centrales. Y eso muchas veces no se logra. En el Comité de Cuenca de Luján, que tiene varias atribuciones, en realidad nunca las ha ejercido, ¿sí? Porque los municipios no están dispuestos a ceder ese lugar, y hay cuestiones centrales. ¿Se acuerdan que les mostraba la línea de ribera del río Luján? Eso debería hacerse en todos los ríos, ¿sí? Y está establecido por ley, pero la verdad que no se hace, porque eso hubiera contribuido a cuidar, a proteger a muchísimos humedales que están en esa línea de ribera. Sin embargo, como hay una desorganización absoluta del territorio, se ha avanzado, los privados han avanzado sobre cosas que son de dominio público y que básicamente son los humedales. Y no solamente han avanzado sobre el territorio de humedales, sino sobre bienes comunes que son el agua, ¿sí? Para mí una cuestión central de esto es el agua. El humedal son reservorios de agua que es estratégico en un mundo que, como dice Vicky, está llegando a sus límites, ¿sí? Realmente hay estudios que son escalofriantes en cuanto a la situación en que estamos, y creo que no tomamos conciencia. Se habla del overshooting, que es el día en donde consumimos todos los recursos cada año. A mitad de año ya hemos consumido los recursos que nos corresponderían a todo un año, ¿sí? Entonces, esto no está funcionando, ¿sí? No está funcionando y debemos en cada territorio actuar, porque estamos, digamos, yendo como un tren a 250 kilómetros y tenemos una pared enfrente. Todos los indicadores del tren tienen todas las luces rojas prendidas y nosotros seguimos, ¿sí? No paramos. Y la verdad es que necesitamos desde la ciudadanía más herramientas para actuar y más posibilidades, como decía, de que la representación de la comunidad esté asegurada en los procesos participativos,
Ahora no, las comunidades más vulnerables ni participan y cuando participamos no nos escuchan. Entonces, creo que este es un momento clave para introducir paradigmas nuevos, paradigmas de participación, paradigmas de que los ríos no son caños. Lo digo porque gran cantidad de humedales están asociados a ríos, ¿sí? Y venimos sistemáticamente rectificándolos. En la provincia de Buenos Aires tenemos todos los ríos, si vamos de capital y nos vamos alejando, venimos rectificándolo. Esa es la solución que plantea el propio Estado, ¿sí? El propio Estado que no regula el territorio y que generó un desorden, resuelve después a través de la destrucción de más humedales solucionar el tema. O sea, estamos en un sistema perverso que hay que empezar a desmontarlo cuanto antes, porque no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, yo me voy a referir a esa persona que preguntó por qué servía una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales en función de lo que sabemos que hace el capital sobre el Estado, ¿no? Porque es la herramienta que tenemos. Nosotros no tenemos instancias de participación, tenemos que usarlas todas, la de la calle, la del Congreso, la de la academia y adentro del Estado. Las personas son personas en todos lados, no es lo mismo una jueza que otra jueza, no es lo mismo un legislador que otro. Cada persona debe aportar un cambio de conciencia. El cambio de conciencia es de la sociedad. Necesitamos otro pacto civilizatorio. Estamos en ese nivel de problema, digamos. Hay que cambiar de raíz muy profundamente nuestro sistema productivo, de consumo y de comercialización. Nuestros consumos deben interpelarse. Estamos en este momento en un momento de crítico social por una cuarentena. ¿Ustedes imaginan un panorama donde no haya agua potable o donde no haya suficientes alimentos? No los hay para una gran parte de la población ya, pero no es, y cada vez más, digo, no se sostiene, el sistema excluye, el sistema no alimenta y el sistema contamina. Por lo tanto, son cuestiones de todas las personas y lamentablemente todavía hay una democracia representativa del estilo de otras épocas. Todavía no hemos logrado una instancia política y hay que tener mucho cuidado con defenestrar a las instancias políticas porque miren Bolsonaro, miren Trump, digamos, no hay que irse muy lejos para ver la tentación de lo fácil, ¿no? En general la gente cuando se asusta quiere respuestas sencillas. Y estos no son respuestas sencillas, tenemos que hacer pactos, recuperar lo comunitario, recuperar los consensos y acuerdos, y cada persona, cada ser, cada actor social tiene que poner su saber, sus conocimientos y también la voluntad de participar en una sociedad. El sector productivo avanza sobre la ley de lo consumado, sobre el hecho consumado. Desde 2012 que no tenemos ley porque hay presión económica específica sobre los legisladores y legisladoras, que no es explicitada. Nadie te va a venir a decir que no quiere una ley de humedales en la cara. Y esto a veces nuestros propios compañeros y compañeras de organizaciones no lo comprenden. Ven más el peligro, los sectores que van a ser digamos, afectados, entre comillas, o alcanzados por esta ley, que las propias personas que defienden la naturaleza y defienden ser parte de la naturaleza. No importa que la ley no sea la solución en toda la línea a un nivel mecánico, importa que tenemos que alcanzar otros consensos, y una ley es parte de eso. Una ley explica otro consenso de la sociedad. Nosotros no podemos seguir diciendo como sociedad que no importa lo que se haga en nuestras costas, con nuestra agua, que no importa lo que se haga con las poblaciones locales, se las desplaza para actividades extractivas, extensivas, para actividades que son para pocos. Se nos expulsa para dejar 40 casas deshabitadas de lujo, para que sean una reserva de valor, y ahí se destruye un ecosistema para eso, porque la gente no sabe qué hacer con el dinero excedente y le dan esa solución, generalmente fuera de la ley, bueno, todo lo que ya sabemos de lo que no está bien hacer. Pero digo, ¿por qué pasa esto? Porque no hay lugar para lo común, para el bien común. Esto es lo que tenemos que recuperar y que el capitalismo desbasta naturaleza, desbasta lo común y quedan todos contra todos. Y por supuesto, en el todo contra todos, los primeros que pierden son los más vulnerables. El que no se puede mudar, quienes no pueden afrontar la compra de alimentos adecuados, la compra de alimentos con calidad nutricional. Tenemos que cambiar nuestras pautas de consumo, nuestras pautas de alimentación. Todos tenemos que interpelarnos en lo que nos toque.
y tenemos que aportar nuestra parte, porque una parte sí somos responsables, por lo menos no sostener eso, digamos, no sostener esos sistemas y esas viejas maneras de ejercer el poder, porque en definitiva también es eso. Hay que reconstruir otras formas de poder, reconstruir otras formas de acuerdos sociales. Y esto es difícil, no digo que sea sencillo, pero en todo caso la vamos a hacer por las malas si no la hacemos por las buenas. Tratemos de que sea por las buenas, que haya acuerdos, que se avance. Digo, la diferencia con las otras leyes de presupuestos mínimos para mí es de la urgencia en la que estamos, que se está abarcando acá 1/4 del territorio del país y que hay otra factura técnica. Esta ley de humedales tiene otras posibilidades en cuanto a todo lo que se le ha aportado, tanto desde lo social como desde lo académico. Así que creo que no hay que subestimarla, es una herramienta que pone en debate todo el sistema productivo, es importante esto y me parece que tenemos una buena oportunidad y me alegra que seamos muchos más, que haya muchísimas más organizaciones y que surja, digamos, esta inquietud en cada vez más personas, ¿no? Bueno, muchas gracias ahí, Victoria, por el cierre, del cierre de tu pregunta. En primer lugar, preguntarle si alguno se quedó con algo pensando o le quedaron ganas de hacer algún comentario en relación a estos comentarios que fueron haciendo, que realmente son muy interesantes y da para profundizar en varios aspectos, ¿no? Pero bueno, quizás eso, abrirles la palabra si quieren señalar alguna cuestión al final que se hayan quedado pensando. ¿No? Yo lo que me quedo pensando nada más es que me siento muy contento de haber participado, me siento muy cercano a mis 3 colegas. Creo que sin hablar mucho nos hemos complementado muy adecuadamente. Creo que claramente se ven un montón de cosas comunes de las que venimos luchando, como dice Vicky, desde hace mucho. Y que bueno, que este es el momento de con todo el respeto, con toda la discusión, con toda la participación, no esperar más y concretar, entre otras cuestiones, la ley de humedales, que como dice Vicky, no es todo, pero es parte de algo muy importante que sí o sí necesitamos. Y bueno, y obviamente, insisto, darle más importancia a lo ambiental, más allá de que muchos de los que estamos acá nos maravillamos con la naturaleza y queremos disfrutarla y queremos que nuestros hijos la disfruten. Claramente, si eso no nos importara, tiene que ver con nuestra supervivencia, tiene que ver con nuestro acervo sociocultural, tiene que ver con nuestro aspecto económico productivo claramente. Entonces, no podemos ser tan individualistas, pensar en el corto plazo, pensar en unos pocos. Tenemos todavía la posibilidad de arreglar algunas cosas. Tenemos todavía la suerte de que más allá de todo lo que estamos haciendo mal, aún tenemos una oportunidad. Creo que es el momento de no esperar más y, bueno, y de darle para adelante. Y ser respetuoso, insisto, de las distintas realidades, de las distintas percepciones y de los distintos intereses, y aprender del que conoce cómo funciona, en este caso, el humedal. Pero lo mismo lo diría para cualquier otro ecosistema de Argentina. Y también diría, más allá que nos hemos concentrado en la zona que más conocemos muchos de los que estamos acá, hay otros humedales con otras realidades, con otras problemáticas, y que no podemos dejar de obviar. Y que además hay distintas actividades, distintos intereses macro, que a veces no vemos y que se aprovecha que discutamos si es un ganadero, si es un pescador, qué sé yo, mientras otra gente con otro peso y con otros intereses están haciendo sus cuestiones para después decir, bueno, como ya está todo destruido, bueno, ahora déjenme hacer esto, déjenme hacer lo otro. No tenemos que olvidarnos de todo eso y eso está pasando en todos los lugares de Argentina. Claramente la historia que contó Vicky sobre algunos pesos y algunas presiones, lamentablemente se sigue manteniendo, pero si somos conscientes de eso, lo podemos cambiar. Bueno. Bueno, la verdad que muchísimas gracias otra vez por su participación, por la predisposición del tiempo, por la preparación de las exposiciones. Realmente es
bueno, es un debate muy arduo y además del diagnóstico tan preciso y profundo en torno a los problemas, me parece que también aportaron a pensar las alternativas, ¿no?, ya existentes y lo dilemático de esas alternativas por venir que tienen que ver con la participación ciudadana o con empezar a cambiar los paradigmas y las miradas en torno a la relación sociedad-naturaleza, en torno a la relación de lo urbano, lo rural, lo periurbano, ¿no? Las formas de concebir a los ríos, las formas de concebir los distintos ecosistemas, ¿no? Me parece que, bueno, eso que no solo diagnosticaron, sino que hicieron aportes súper interesantes, que era un poco el objetivo, así que muchísimas gracias. Bueno, y también invitarles a quienes están mirando que va a seguir el ciclo de agendas urbanas, va a seguir con otras temáticas, lo vamos a ir informando ahí a través de las redes y del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. Y bueno, no sé, Florencia, si vos querés decir algo más para el cierre. Si quieren podemos abrir los microfonitos y hacer un aplauso.